Bienvenidos a un nuevo video con el profe Julio Kawich. Para el día de hoy tenemos el siguiente ejercicio donde vamos a determinar o representar gráficamente el siguiente número complejo. Haremos varias operaciones en este pequeño video. Lo primero que vamos a hacer es representarlo gráficamente, ver cómo es que un número complejo se puede colocar en el plano coordenado. También vamos a determinar cuál es el conjugado del número complejo y finalmente el negativo y las diferencias que existen entre ellos dos. Entonces comencemos. Lo primero que haremos es representar este número complejo en términos de y. Por lo tanto, vamos a utilizar las propiedades de los radicales para dividir la raíz de menos 4 en la multiplicación de la raíz de 4 por la raíz de menos 1. Estoy recordando que y es igual a la raíz de menos 1 y bueno, también que la raíz de 4 es 2 para que obtengamos 5 más 2i. Ahora sí tenemos la representación del número complejo en su forma canónica. La parte real que es 5 y la parte imaginaria que es 2i. Procedamos entonces a dibujarla en el plano coordenado. Bueno, para realizar esta gráfica vamos a considerar al eje X, o sea, el eje horizontal, como el eje de la parte real del número complejo. Y vamos a tomar el eje Y o al eje vertical como la parte imaginaria del número complejo. De este modo ubicaríamos al 5 dentro de la región horizontal y ubicaríamos al 2 dentro de la región vertical, representando la parte real y la parte imaginaria. Entonces obtendríamos este punto, que si lo viéramos como coordenadas cartesianas sería el punto 5, 2, y de ahí dibujaríamos una línea que está aquí en color rojo, y esa marcaría la dirección de nuestro número complejo. Vemos también en esta representación que también podemos formar un triángulo rectángulo cuya base sería la parte real y cuya altura sería la parte imaginaria. Pues de tal forma que si a la parte real le llamáramos A y a la parte imaginaria le llamáramos B, podríamos representar también a un número complejo en general como A más BI. Y entonces también le podemos ir colocando otros nombres a esta graficación, de tal manera que la línea roja que vendría representando la hipotenusa de este triángulo rectángulo, le podemos llamar R, y el ángulo que se forma con el eje X o con el eje horizontal y que abarca hasta la línea en color rojo, le podemos llamar teta. Bueno, estas dos representaciones juegan el papel del módulo, la R, y del argumento, en este caso sería la teta, de nuestro número complejo. De tal modo que, bueno, la R la podemos obtener con ayuda del teorema de Pitágoras, tomando en cuenta que este es un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, R sería igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Podríamos decir entonces que con esta fórmula siempre podríamos obtener el módulo de un número complejo. También es posible obtener el valor del ángulo que se forma con el eje X, el ángulo teta, que también es llamado el argumento de un número complejo. Este valor se puede obtener con la ayuda de la trigonometría, tomando en cuenta, y bueno, claro, tratando de relacionar los datos que tenemos. Recuerden que nosotros tenemos como datos la medida de la base y la medida de la altura de nuestro número complejo, y por lo tanto una función que nos puede servir es la función tangente, ya que, como sabrán, la función tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, siendo aquí en nuestro número complejo el cateto opuesto representado por B y el cateto adyacente representado por A. Y por lo tanto, la tangente de nuestro ángulo teta vendría siendo igual a la división de B entre A, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con esto ya tenemos las fórmulas para obtener
tanto el módulo como el argumento de un número complejo cualquiera, aunque en este ejercicio solo nos interesaba graficar el número complejo. Bueno, ahora pasemos a la explicación de lo que es el conjugado de un número complejo. En este caso, ¿cuál sería el conjugado de 5 más 2i, que es el que estamos trabajando en este ejercicio? Bueno, el conjugado siempre es el negativo de la parte imaginaria, de tal forma que si mi número complejo es 5 más 2i, su conjugado será 5 menos 2i. Solamente le cambio el signo a la parte imaginaria. Dejamos la parte real con su mismo signo. No realizamos ninguna alteración. Por eso les comentaba que era importante distinguir la diferencia entre conjugado y negativo, ya que el negativo del número complejo sería menos 5 menos 2i. Entonces observen que para obtener el negativo, sí le tengo que cambiar el signo a ambos términos, tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Pero cuando obtengo el conjugado, únicamente le cambio el signo a la parte imaginaria. Muy importante tenerlo en cuenta, ya que muchos ejercicios requieren el uso del conjugado y otros el uso del negativo. Entonces debemos conocer la diferencia entre ellos dos. Procedamos a graficar tanto nuestro número complejo original como su conjugado y su negativo. Bueno, aquí tenemos la gráfica y entonces observemos. El número complejo original es 5 más 2i. Y observen cómo al graficar, por ejemplo, el conjugado, que recordemos que es solamente cambiarle el signo a la parte imaginaria, 5 menos 2i, queda por debajo del número complejo original. Y el negativo, que es menos 5 menos 2i, queda del lado izquierdo y opuesto al original. Podemos hacer la observación entonces de que todo número complejo tendrá su conjugado en la parte opuesta simétrica con respecto al eje horizontal. Es decir, que si mi número complejo se encuentra en el primer cuadrante, su conjugado estará siempre en el cuarto cuadrante. Si mi complejo estuviera en el segundo cuadrante, su conjugado estaría en el tercer cuadrante. Igual, de la misma forma, si mi complejo estuviera aquí en el cuarto cuadrante, su conjugado estaría en el primer cuadrante. Siempre hay esa simetría con el eje X. Ahora, ¿qué relación hay entre el complejo y su negativo? Entre el complejo y su negativo es que siempre hay simetría con respecto al origen, es decir, están siempre en polos opuestos. Si mi complejo está en el primer cuadrante, el negativo de mi complejo estará siempre en el tercer cuadrante. Si el complejo estuviera en el segundo, su negativo estaría en el cuarto. Y así sucesivamente podemos ver la relación gráfica entre el complejo con su negativo y con su conjugado. Bueno, resumiendo entonces todo lo que hemos visto la clase de hoy. En la clase de hoy vimos que si tenemos un número complejo a más bi, su conjugado sería siempre del tipo a menos bi. Su negativo sería siempre menos a menos bi. También en esta clase revisamos cómo sacar el módulo de un número complejo, recordando que el módulo no era más que la hipotenusa del triángulo que se forma. En otras palabras, la distancia del origen al punto donde localizamos al número complejo, y ese se determina con Pitágoras, obteniendo la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Finalmente, también trabajamos con el argumento, que no era más que el ángulo que se forma con el eje X y con respecto al módulo, AR, y este puede ser obtenido con la ayuda de funciones trigonométricas, en este caso la tangente, la cual me dará b entre a, es decir, cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos veremos próximamente en otro video de números complejos. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal. Soy el profesor Julio Kawich y nos vemos la próxima.